Buenas tardes, señores estudiantes. Habida consideración de la virtualidad en lo que tiene que ver con las clases, pues seguimos con nuestras clases ya no de manera presencial, sino de manera virtual, como está aconteciendo el problema de la pandemia con la cuestión de esta enfermedad coronavirus, y tenemos que cuidarnos muchos, y también tenemos que saber que el mal nunca puede prevalecer sobre el bien. Entonces pidámosle a Dios en oración de que todo lleve su curso normal y vuelvan las cosas a su estado natural. En la clase pasada estuvimos hablando, es más, les mandé con mi secretario unas fotocopias para que ustedes tomaran estas reproducciones respectivas en lo que tiene que ver con las obligaciones. Hoy vamos a hablar en sí de esa clasificación de las obligaciones y empezamos por su efecto, que son las obligaciones que se dan de manera civil y de manera natural. Las obligaciones de carácter civil las vamos a encontrar taxativamente en el artículo 1525 del Código Sustantivo Civil. Y estas son aquellas que dan derecho para nosotros poder exigir su cumplimiento. Las obligaciones naturales, a contrario sensus de las obligaciones civiles, son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha pagado o dado. Entonces, como primera medida tenemos que no se pueden exigir, como les dije ahorita. Segundo, el pago debe ser de carácter voluntario, espontáneo, no se puede repetir. En el derecho civil, repetir es devolver, tal como lo consagra el artículo 2313 de nuestro Código Civil. Todo lo que se hace por la fuerza, ¿qué causa? Ustedes saben lo que causa: un dolo, un error, y todos esos vicios están llamados a no prosperar, y por ende de ahí es donde nacen esas nulidades. Tenemos que ver que también existen unas obligaciones naturales, porque el artículo 1527 habla que no se pueden exigir, no se pueden demandar y no se puede repetir el pago. Esas son las principales. Las obligaciones civiles, como les dije anteriormente, el acreedor podrá exigir una obligación tal como lo consagra el artículo 1527. A contrario sensu, las natural, el acreedor no tiene derecho a ¿qué? A constreñir al sujeto para cualquier obligación. En las obligaciones civiles, el vínculo jurídico es complejo. ¿Por qué? Porque existen unas obligaciones de carácter personal y otras patrimonial. Dentro de la personal tenemos el deber jurídico, que es el débito, y dentro de la responsabilidad o patrimonial, ahí es cuando se da esa responsabilidad que queda afectada ¿a quién? A la satisfacción del bien jurídico, tal como lo consagra el artículo 2488 de nuestro Código Civil. En cambio, la natural, la obligación natural no es compleja, es simple, no comprende la relación patrimonial, pero subsiste siempre ese deber jurídico. El artículo 1625 no precisa los modos
extintivos de las obligaciones civiles o naturales. Pero sí el artículo 94 del Código General del Proceso nos habla acerca de la interrupción de la prescripción. Cuando el deudor dice que debe una interrupción natural. Siguiendo con las obligaciones, entramos con las obligaciones condicionales y a plazos. Son las que están sujetas a modalidades que son hechas al acto, ya sea en el tiempo de su eficacia, suspensivo o su manera de realizarla. Tenemos pues, también tenemos las obligaciones condicionales y a plazos. Son las que están sujetas a modalidades, que son limitaciones al acto, ya sea en cuanto al tiempo de su eficacia, su extinción o al modo de realizarlas. Tenemos pues dos tipos de modalidades, plazo o término, o bien condición. El plazo es el acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la eficacia, y entonces será suspensivo, la extinción, y entonces será resolutoria de derechos y obligaciones, o efectos jurídicos, como ustedes lo quieran llamar. En este caso, por eso se establece que no hay plazo que no se llegue y fecha que no se cumpla. Verbigracia, si para el 10 de octubre se vence una obligación, entonces ese día usted vendrá a exigirme el pago. Ese sería un plazo suspensivo. Hasta el 19 o el 10 de octubre se hace exigible la obligación. Por su parte, hay un plazo resolutorio. Por ejemplo, si tengo firmado un contrato de arrendamiento con Mateo que establece que hasta el 19 de octubre va a estar vigente, entonces cuando llegue esa fecha, es ahí cuando tengo la obligación de desalojar ese inmueble, y ahí es cuando se da la condición resolutoria, porque tengo ese plazo. Por su parte, la condición es el acontecimiento futuro de la realización contingente. Acuérdense que contingente es que puede suceder o no. Entonces, acontecimiento futuro de realización contingente, del cual depende la eficacia o la condición suspensiva o la extinción, entonces será condición resolutoria de derechos y obligaciones. Vamos a colocar un ejemplo. Será condición suspensiva si, por ejemplo, esta persona fuera, por lo menos uno de ustedes fuera hermano de ustedes, y resulta que ustedes se comprometen a pagarle a Mateo 500 pesos si saca un 5 en derecho disciplinario. Y entonces, cuando ya venga Mateo y la fecha de los exámenes, entonces él vendrá con su calificación, y si cumple con esa calificación y venció dentro del mismo plazo, entonces ahí se va a ver si se puede dar o no. Obviamente que si él le fue bien, si saca un 5, obviamente ahí no hay problema y se da la obligación. Pero si no cumple, porque él no le entra al derecho disciplinario, entonces ahí no hay posibilidad de que... Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen, será condición suspensiva, por decir algún hermano de ustedes, y resulta que ustedes se comprometen a pagarle la suma de 100,000 pesos si él saca un 5 en derecho civil. Entonces, cuando ya venga la fecha de los exámenes, de los parciales, entonces vendrá él con su calificación, y si cumple la condición, acuérdense que la gran diferencia con el plazo término
que aquí la condición es contingente, es decir, que se puede dar o no. Igual que el muchacho hizo todo lo posible, pero es una materia que se le dificulta y no alcanzó el 5 y solamente llegó a 2, entonces no cumplió con lo acordado y por lo tanto pues no va a surgir en este caso la posibilidad de exigirle los 100,000 pesos. Pero si cumple con la obligación y su boleta de calificación ve que sacó un 5, entonces sí puede ser exigible esa obligación. Y ustedes tendrán que pagarle los 100,000 pesos a su hermano. Eso sería una condición suspensiva, porque como su nombre en juris lo indica, la posibilidad se suspende hasta que se cumpla esa condición. Pero también tenemos condición resolutoria, que es la que extingue derechos y obligaciones. Por ejemplo, te presto mi casa hasta el día en que llegue mi hermano que vive en Estados Unidos. Hasta ese día el inmueble te lo facilito. Aquí está sujeto a una condición que es hasta que llegue mi hermano, pero sería resolutoria porque en el momento que regrese mi hermano de Estados Unidos, entonces se extinguen los derechos y obligaciones y aquella persona que le preste el inmueble tendrá que desocupar, hacer la entrega del bien inmueble. Tenemos también otra clase de obligaciones simples y las complejas. Estas obligaciones simples son aquellas en las que no hay pluralidad de sujetos ni de objetos. Ejemplo, cuando debo a Luis 1,000 pesos. Las obligaciones complejas, por su parte, son las que hay pluralidad de sujetos o de objetos. Vamos a ver primero las obligaciones complejas por el objeto. Y tenemos que pueden ser de dos tipos. O bien obligaciones conjuntivas. Acuérdese que conjuntiva viene de conjunción y hay que anteponer siempre la expresión y. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Son aquellas en las que el deudor se obliga a diversas cosas o hechos conjuntamente. Es decir, me comprometo a entregar una casa o el dinero. Alguna de las dos cosas a la vez. Y en la gran diferencia con las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas son aquellas en que el deudor se ha obligado a una de las dos cosas o unos hechos. Una cosa o un hecho. ¿A quién le corresponde elegir aquí si usted quiere una casa o quiere el que le entregue el dinero? Alguna de las dos. ¿A quién le corresponde la elección? La ley no se establece a quién le corresponde, pero debe ser al deudor en este caso. Porque a menos que se pacten por alguno de los dos, hay o dos o más objetos con la posibilidad de entregar. Solamente que en las conjuntivas tienes que entregar ambas cosas y en las alternativas o una o la otra. O es este lápiz o es este libro. Así tenemos las obligaciones complejas por los sujetos, porque haya varios sujetos, varios acreedores o bien varios deudores, varios de unos u otros. La ley establece que las obligaciones complejas pueden ser mancomunadas o solidarias. Vamos a ver primero las mancomunadas. Son aquellas en las que hay varios deudores o acreedores, considerándose dividida la ley, la deuda en varias partes. Ya. Tenemos que decir que las obligaciones mancomunadas son aquellas en las que cada deudor debe y cada acreedor tiene derecho solo a una parte de la prestación total. Por ejemplo, hay 4 compradores, deben pagar el precio de la cosa, cada uno deberá
la cuarta parte. A estas clases de obligaciones es que se refiere el primer inciso del artículo 1137, cuando dice la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente. Las cosas quiere decir la prestación u objeto de la misma. En cuanto a las obligaciones solidarias, son pluripersonales, o sea que son varios, en los que cada acreedor o cada deudor puede y debe respectivamente exigir o cumplir la totalidad de esa prestación, sin perjuicio de un posible ajuste, como quien dice, de cuentas ulterior entre los acreedores o los deudores, mediante el ejercicio de la llamada acción de regreso. Tenemos que decir que tanto la mancomunidad como la solidaridad puede ser activa cuando la pluralidad es de acreedores y es pasiva cuando es de deudores, y es mixta cuando es de acreedores y deudores a la vez. Según la prestación y la voluntad de los sujetos, la obligación puede ser conjunta, en la que el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación a uno solo de los deudores, sino a todos conjuntamente en su compensación o identificación. Quiere decir lo anterior, que son obligaciones en mono común, como dicen por ahí, mano común es que le dicen, en los cuales el deber de prestación debe ser cumplido conjuntamente. ¿Por quién? Por todos los deudores. O a la inversa, todos los acreedores tienen que ejercitar conjuntamente su crédito. Hablemos de la prestación y las diferentes obligaciones que se derivan de él. ¿Qué es la prestación? La prestación es el contenido necesario de cualquier obligación. En general, toda prestación que debe satisfacer un interés ¿de quién? Del acreedor. Y cuando este interés desaparece, después de haber existido originalmente la prestación, es cuando carece de un objeto. Las prestaciones del deudor son conductas humanas que deben producir del resultado en favor del acreedor, en forma de acciones o de omisiones. Tenemos que decir que estas prestaciones se subdividen en dar, hacer o no hacer. Y la omisión es la prestación de no hacer. Pero ya te digo. También tenemos la obligación de dar, hacer o no hacer. Las obligaciones de dar son aquellas cuyo contenido es la entrega de una cosa, por ejemplo, la entrega de dinero, la entrega de una cosa. Los contratos de compra-venta son obligaciones de dar, ¿ya? También tenemos obligaciones de hacer, que son aquellas que consisten en realizar un hecho. Por ejemplo, con un arquitecto, un ingeniero que se compromete a llevar a cabo un proyecto, tiene que realizar una serie de conductas, por lo menos ir ante un abogado para que le haga una demanda. Estas son obligaciones de hacer. Y finalmente tenemos las obligaciones de no hacer, que son aquellas que implican una abstención, una omisión. Por ejemplo, en las servidumbres de paso, la obligación es no obstruir
no obstruir el paso a las personas que tienen derecho. Puede ser en el contrato de arrendamiento, la obligación que se contraiga de no arrendar. Usted sabe que si me arriendan a mí, yo no puedo rentar a otra u otras personas. Esas son ejemplos de obligaciones de no hacer. Obligaciones, tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son las que tienen por efecto prestaciones susceptibles de cumplir prestaciones. Por ejemplo, el pago de una suma de dinero para realizarlas a plazo. Por su parte, las obligaciones son divisibles porque no pueden ser cumplidas sino por entero, ya que dividirlas se alteraría la esencia de la obligación. Ejemplo, la entrega de un comedor. Se pueden mezclar en un mismo acto jurídico, por ejemplo, en un contrato de compraventa, en una mueblería, donde lo que se compra es precisamente el comedor. La obligación del comprador va a ser divisible si se hace la compraventa a plazo, porque el precio se distribuye en mensualidades, por ejemplo, a un año. Entonces, así se pactó y es una obligación divisible. No te voy a pagar por entero, por completo, sino por mensualidades. Pero la obligación del vendedor, que es el de la mueblería, es una obligación indivisible, porque él tiene que entregar el comedor, hacer la entrega del mismo en su totalidad por entero. Ya viene siendo la conformidad del pago del comprador, por lo menos mandándole una silla, otra silla, no, tiene que darlo por completo, porque es indivisible esa obligación de parte del vendedor. Entonces no se pueden mezclar las obligaciones divisibles ni indivisibles. Tenemos que decir que según nuestro Código Civil y jurisprudencialmente hablando, las obligaciones de dar son aquellas en que el deudor se obliga a transmitir al acreedor un derecho real sobre una cosa, especialmente la propiedad. Las obligaciones de dar deben producir un enriquecimiento en el patrimonio del acreedor y un correlativo empobrecimiento en el patrimonio del deudor. En cuanto a las obligaciones de hacer, en estas obligaciones el deudor no transmite el derecho real alguno al acreedor, pues consiste en una mera acción positiva distinta de dar. Esto es, en un servicio que se presta al acreedor o en la realización de una conducta. Verbigracia, el contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato. Ya, eso es una obligación de hacer. Usted viene donde mí para que yo lo asista a usted en una audiencia. Ese es un contrato de yo hacer para yo atenderle a usted en esa respectiva diligencia que vamos a hacer. En la obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de realizar ciertos hechos que, de no mediar la obligación, le serían permitidos una prestación de no hacer. Debe limitar la libertad lícita de ejercer un derecho. Las prestaciones rara vez se dan de forma aislada y lo más frecuente es que de un mismo contrato nazcan simultáneamente prestaciones de dar, hacer y no hacer.